En el anterior vídeo vimos a 20 criaturas de un universo de terror, la Inenarrablepedia. Al inicio de este vídeo dije que estas imágenes estaban fuertemente inspiradas en el arte de Trevor Henderson, quien inició un género narrativo propio que muchos otros artistas a futuro tomarían como Leo Vincible o Skinwalker. A falta de un mejor nombre dije que llamaría a este género como monstruo sobre foto, al menos en estos vídeos. Mucha gente pues me contestó diciendo que un mejor nombre podría ser Found Footage, metraje encontrado, en donde a modo de una suerte de falso documental se nos muestra eventos terroríficos y o paranormales. No obstante, esto también englobaría a películas como La Bruja de Bel Air o Trolls, o incluso a series de terror analógico como Gemini Entertainment o Monument Mythos, e incluso a obras de arte experimental que poco o nada tienen que ver con el terror. No obstante, yo me refiero única y exclusivamente a estas fotos, no a películas, no a RGs, solo a esto, que pese a entrar en el metraje encontrado, es un registro muy específico. Algunas criaturas de esta segunda parte fueron creadas mucho antes de tener planteado este universo. Casi de niño los hice, así que si veis que son un poco absurdos, no os preocupéis, no serán los últimos. Los mapuches, el conglomerado de etnias nativas de Argentina, hablan de un ser fofo cubierto de un saco ocre, con una apertura que no deja ver el rostro y dos ojos rojos iluminados asomándose. Estos, dicen, son benévolos con los mapuches, apareciendo sin interactuar ni decir nada, pero los merodear por sus poblados significa habitualmente la llegada de riquezas. No obstante, si no eres nativo de la Patagonia, es muy probable que si te los encuentres no se sepa más de ti. No se sabe lo que le hace a la gente, pero hay un testimonio del siglo XIX que afirma que dos senderistas que iban por la montaña se toparon con una silueta a la que se acercaron curiosos, sin atender a las advertencias de los locales. Al llegar, esta bolsa enorme se abalanzó a gran velocidad hacia uno de ellos. El otro, del susto, cayó a un lado de un acantilado, sobreviviendo 3 días perdido a la intemperie. Cuando lo encontraron y lo llevaron a su hogar, le encontraron febril y con la piel amarillenta, balbuceando una historia que pocos creerían, afirmando que en esos días de pérdida oía ulular al saco, deseoso de que acabara con su miedo, pero sin acercársele, como si quisiera hacerle sufrir. Finalmente murió por la fiebre, una que alcanzó los 62 grados, sin nadie que le diera sentido al hecho de que no hubiera muerto antes. Este saco de ojos rojos se cuela a día de hoy en establecimientos amplios y cerrados cuando no hay nadie, siendo su presa predilecta a los agentes de limpieza o de seguridad. Su aparición es muy rara, por lo que no vale la pena gastarse dinero en seguridad extra según la mayoría de establecimientos. Cada noche, para muchos, podría ser la última solo por hacer un buen trabajo. En el anterior vídeo hablamos del Malevolentian mantis y el Philipedurris mantis, dos especies de una suerte de insecto gigante, una benévola con los humanos y otra malévola. Estas, de alguna manera, pueden tener descendencia fértil, el Malevolentian risamantis en Islandia o Mantis gormamhor en Irlanda. No son intrínsecamente peligrosos si uno no se inmiscuye en su territorio, siendo una nueva especie que solo se reproducirá con otros cruces y que se considera un ser protegido en Islandia, pero controlado. No vaya a ser que toda la isla sea su territorio y que sea donde sea que se vaya se corra peligro. Ahí suelen alejarse los Philipedurris mantis sin atacarles. Sabe que son hermafroditas, es decir, que pueden pasar de ser hembras a machos según la situación para procrear. Por alguna razón también se han dado avistamientos en Irlanda, quienes suelen mantener vínculos de amistad con los Malevolentian mantis, no como los de Philipedura, de quienes prefieren alejarse. Entre el norte y centro de España y el suroeste de Francia se puede hallar a las anémonas de tierra o anémone moulu. Literalmente no hacen nada. Tienen cara, nadie sabe por qué o cómo crecen, ni siquiera qué comen, simplemente estorban creciendo en cualquier lugar. Es físicamente posible, por medios convencionales, abrirles los ojos o la boca, pero leyendas regionales hablan de que, si abren alguno de sus ojos o su boca, aquel que lo vea morirá dolorosamente, prolongándosele su último instante por miles de años en su mente, una suerte de dilatación temporal. No hay registros formales de que esto haya pasado, pero por las dudas, los servicios públicos se encargan de quitarlos con palas para llevarlos a un lugar que nunca han especificado en ningún momento de su historia. No empezaron a aparecer ayer, precisamente. Ni de Francia, ni de España, ni nada. Tampoco se han podido destruir por medios convencionales e intentar desenterrarlos antes no tendría sentido. Es como si aparecieran del suelo mismo. No un ser aparte, sino que simplemente parecen ser suelo. Hay que esperar, pues, a que se desarrollen por completo. En Turquía se han dado avistamientos del Propna,
Este aparece en lugares aleatorios, a las afueras de ciudades y en ocasiones insospechadas. La única huella que deja es un rastro de suelo corroído. La parte inferior de esta criatura está a altísimas temperaturas, más que las de un volcán, por lo que devora todo lo que toca. Es de este modo que el sitio en el que es descubierto sitio que las autoridades deciden evacuar. Lo más curioso de este ser, no obstante, es que si se sigue uno de sus rastros, uno verá que al cabo de un momento desaparece. No se tiene el registro de un Brovna con su vientre apagado. No es como si lo hubieran apagado tal cual, por decirse de algún modo, es como si hubieran desaparecido. En según qué ocasiones, acercársele demasiado comporta desarrollar quemaduras tales que corroen hasta los huesos. Hasta cierta distancia no se nota cambios en la temperatura, pero si te acercas a unos 35 centímetros de él, sentirás el mismo calor que si estuvieras cerca de la boca de un volcán, sin posibilidad de sobrevivir. Según los alaridos de algunos de sus víctimas, la gente ve que está en un lugar volcánico y oscuro. Dicen que han sido transportados a otro mundo y no pueden ver a la gente que les rodea, quienes intentarán ayudarlos. En Reino Unido, de las alcantarillas a veces pueden aparecer un tarworm, un ser con forma de anguila lombriz de textura aceitosa que flota en el aire. Cada persona que sea tocada por él sufrirá por un proceso de un mes. Primero la sangre se le ennegrecerá, perderá el cabello y la piel se tornará grisácea. A continuación su carne reaccionará al tacto como un globo de agua. Según escáneres se conservan todos los órganos intactos, pero es como si solo fuera una bolsa con algo líquido dentro. Con el tiempo ni los huesos se notan y lo único que pueden mover son los ojos. Fuera de eso ni hablar ni tragar. No obstante, no es el hambre ni el dolor que ni la morfina pueda atenuar lo que los mata. Llegará un día en el que empiece a sudar un líquido negruzco y transparente y la piel se irá afinando. Finalmente, ésta se resquebrajará, dejando salir un denso aceite cual de si globo se tratase, y de la persona solo quedará una piel con la textura de un pañuelo casi disuelto por el agua y litros de aceite de motor. Se dice que el tarworm huele justamente a motor y se chocará violentamente con quien sea que sea a una velocidad alarmante. Cuando haya atacado a las personas que le plazca, volverá a inmiscuirse en las rendijas de las alcantarillas, aprovechando su composición líquida. En el 2004 se dio un caso trágico, en el que el pueblo de Troychineb, en Gales, un grupo de 134 lugareños fueron afectados por los coletazos de esta criatura. Si te adentras a los extrarradios del norte de Brasil cerca de medianoche, en donde no haya nadie, puedes toparte con unas esferas del tamaño de un coche en medio de la carretera. Lo más probable, por mucho que lo patees, trandees o choques contra tu coche, es que no se mueva ni un centímetro, pero hay la pequeña probabilidad que su parte inferior se divida en gruesas patas y que de la planicie surja un rostro. Aquí descubrirás a un ser totalmente inofensivo. Se le describe como juguetón y sociable y por su forma se le adoptó Tangerine Andante, naranja andante, nombre que le vino como anillo al dedo cuando se descubrió que si le alimentas con un cítrico, sea naranja, mandarina, nectarina o limón, el olor de la fruta impregnará el aire y pronto la persona o las personas recibirá o recibirán, si se les topa en grupo, una muy buena noticia. Una pro grupo, no individualmente, que si un ascenso en el trabajo, que se consigue una relación sana, que si a un familiar enfermo se le cure cualquier enfermedad, lo único que puede herirlo, sea despierto o no, es un mutante, considerándose una tragedia encontrarse un Tangerine Andante muerta o incluso enterrándola. Es el emblema de muchos pueblos y se les considera en la región como un ser bastante querido. Por toda la península europea se han dado avistamientos del Tungsten, ser con forma humanoide, de cuernos negros como demonio, cara con una expresión lacrimosa y ríos de tinta fluyendo de nariz, ojos y boca. Los pocos que lo han podido herir han visto que su sangre está hecha del mismo fluido que sus llantos, comprobado que se trata de tinta. Encontrarlo supone la muerte, puesto que pese a la inflexibilidad de su marea, es muy rápido y matará a cualquier humano que encuentre solo de cualquier manera que sea, con armas, con las manos, tirándolos de un barranco. Su fuerza bruta y velocidad es espeluznantemente eficaz. Sabe que es solo uno y se tiene avistamientos desde el Imperio Romano, aunque hay leyendas bárbaras y representaciones en ajuares que ya hablan de él antes de la escritura. La OOO ha intentado cazarle con regularidad, pero nunca se ha conseguido por muchos pelotones armados que se hayan enviado. En grupo es imposible cazarlo, y ninguna misión en solitario, sea el efectivo que se haya enviado, termina bien. En Israel/Palestina se habla del Moj o del Kura, depende de si le preguntes a un israelí o a un palestino respectivamente.
Este ser se esconde en las ruinas militares abandonadas, siendo su paradero predilecto los búnkeres, los más antiguos siendo los datados los del Imperio Otomano tardío. Es por eso que ningún gobierno de esta región permite la exploración urbana a estos lugares, ya que vándalo que se tope con uno, vándalo cuya cabeza acabará siendo espachurrada por este ser. En 1974, Quetzalcóatl o falso Quetzalcóatl fue avistado en la población de Nuestra Señora del Rosario en Veracruz, México, de población casi íntegramente de etnia náhuatl. Este lugar era muy cristiano, pero muchos, ante la visita de una serpiente emplumada, pasaron a volver a la región mexica politeísta prehispánica. Aparentemente, este ser solo podía ser escuchado por hombres, quienes se obnubilaban ante su presencia, muy semejante al dios mexica Quetzalcóatl. Esta gente incendió la iglesia del pueblo con el cura dentro e incluso mandaron muy insistentemente al gobierno del estado de Veracruz centenares de cartas para que cambiasen el nombre del pueblo a Tlalticpac Quetzalcóatl, la casa de Quetzalcóatl. Muchas de las mujeres nunca estuvieron a favor de lo que hacían sus maridos, hasta que una noche estos empezaron a matar a las mujeres, y luego a matarse entre ellos hasta el último que quedó en pie proclamó algo en náhuatl antes de clavarse el cuchillo que tenía en el vientre. La única superviviente del suceso fue María Tepetl Flores, de en ese entonces 9 años, que no huyó del lugar a la población más cercana, la niña. Un par de guardias forestales ahí fueron y se encontraron en la carnicería. El único registro de este ser son docenas de pinturas en el interior de las casas y estas 2 fotografías. Muchos aprovecharon esto para señalar lo salvaje de las culturas originarias de la región, proclamando lo occidental como superior, pero otros señalaron que el Quetzalcóatl de las imágenes distaba bastante de las representaciones del Imperio Mexica. Sea lo que fuere que a esa población llegó, no era el verdadero Quetzalcóatl. Por todos los Alpes, por las mañanas y por los crepúsculos, uno puede hallarse los Bunguardi en lugares rurales sin mucha gente. No se sabe dónde van el resto del día, pero en general son bastante inofensivos. Solo te seguirán con la mirada y se quedarán pegados a las paredes y techos. Son considerados dentro de la superstición como seres que dan buena aventura a quien se cruce con ellos. Si eres del norte de España, como en el vídeo anterior con el trasgu, se te habrá esbozado una sonrisita malévola en el rostro. La cuélebre, que hoy repta por el folclore de la costa atlántica norteña de España, es un ser bastante común por el mundo rural. Mucho se le ha comparado con el chuchinoco, puesto que quien se lo tope obtendrá una muy buena noticia pronto. Pero si se le intenta molestar o si se tiene la desfachatez de hacerle una fotografía, muy probablemente se te encuentra al lado de tu cámara de fotos o móvil sin la parte superior del rostro. No como si nunca hubiera existido en esta ocasión, sino que como si en medio de forcejeos se te haya arrancado de cuajo. Lo mejor es echarle un vistazo, darle un poco de carne a escasos centímetros de su rostro e irse. A Lushmush se le puede ver merodeando por Uzbekistán en las cunetas de las autopistas. Muchos lo han atestiguado por la ventana de su coche, pero nunca fuera de ellos, de pasada. Aquellos que paren para contemplarlo no lo podrán ver después de que el marco de la puerta del coche lo pase. Sea como fuere, aquel que lo vea sufrirá un accidente de coche sin remedio. Hubo un caso casi hilarante de un conductor que, a sabiendas de ello, poca gente conoce este hecho al apenas saber pruebas de su existencia, huyó por el prado que tenía al lado. A 2 kilómetros de distancia, en su misma carretera, el sistema de dirección de un camión falló y se desvió del camino. El conductor que huyó, pensando que estaba a salvo por haberse alejado de la carretera y extasiado, se permitió sentarse en la hierba y llamó a su mujer para advertirla del hecho, tan absorto en su relato que no se percató del que el camión se cernía hacia él. En los lugares abandonados del Pirineo podemos encontrar un sale sálvico. No hace absolutamente nada, nadie lo ha visto moverse y aparentemente es indestructible, solo se queda ahí, siguiéndote con la mirada, casi indestructible, ya que el Refax, otra criatura de los Pirineos, al verlo, se abalanzará hacia él con gran fuerza. Una de cada 2 veces el Refax estalla por el impacto, y una de cada 2 veces él es sálvico. Sea como fuere, el estallido llega a los 200 metros, tornándolo todo en hielo absoluto y matando a quien esté cerca salvo el contrincante. La forma de bolos que tienen parece no ser accidental. Los bolos son el deporte lúdico más antiguo y dependiendo de la era, llegando a la edad de piedra, los registros de estos seres se adecuan a la forma de estos bolos, dándose la incógnita de si son el Refax y el Sálvico quienes inspiraron a los bolos o fueron los bolos quienes inspiraron al Refax y al Sálvico. Sí, este es uno de los que hizo un poco más de joven, supongo que se nota.
en el interior de Colombia uno puede hallarse a la rana biboca. Si se está en público o en compañía no se sufre peligro, incluso apareciendo en plazas públicas la gente no lo advierte con mayor ímpetu que como una paloma más, aunque no sea lo más común, pero si lo hallas a solas o lo intentas tocar, sus dos fauces intentarán agarrarte. En el frenesí del momento, instante en el que se abalanzará hacia ti sin medir muy bien sus movimientos, si tienes la fortuna de que te muerda con su boca de arriba, no pasará nada. Sería como si un bebé recién nacido te mordiese. Apenas tiene fuerza y no podrá ni devorarte. Te soltará y se irá. Pero si te atrapa con el de abajo, eventualmente acabará soltándote también, pero empezarás a sentir un cosquilleo. Al cabo de un par de segundos, una leve irritación. Al cabo de unos minutos, ardor. Y cuando pasen horas, la piel se te empezará a quemar como si la estuvieran hirviendo con aceite. Un hedor pútrido emanará de donde sea que te haya mordido. No hay droga o morfina que te pueda salvar de insoportable dolor, y por mucho que se te ampute la extremidad en la que se te haya mordido, el miembro fantasma seguirá percibiendo ese dolor. Este será agónico y no te dejará dormir, hasta que entre 9 a 12 días morirás del cansancio entre alaridos de dolor. En los montes Urales puedes encontrarte con una situación particular, y recalco lo de situación y no criatura o entidad ya que no se ha dado un avistamiento en el que haya habido un cambio en cuanto a lo sucedido y nadie ha tenido la oportunidad de interactuar con esto. Te encontrarás siempre de noche y en tormentas de nieve una silueta humana y estática. Cuando te vea, se pondrá tensa, como si tu presencia significase un muy mal augurio. Si te acercas verás que la criatura se compone de tan solo una sombra azulada y dos ojos iluminados de verde. Al instante, una enorme mano compuesta de una sombra rojiza lo tomará y lo hará desaparecer en el aire. Si uno se queda, podrá oír un alarido venidero de arriba, indudablemente humano, pero hablante de un idioma desconocido, al menos para toda la gente que lo ha avistado hasta el momento. Dice algo, pero nadie sabe lo que es. Y finalmente, un reguero de sangre caerá en donde se halló la figura. En los abundantes pantanos de España, algunos creados en poblaciones cuyas gentes tuvieron que ser evacuadas, uno puede hallarse al doble cara, un espíritu cuya apariencia no inspira ningún tipo de temor, al menos no si está tumbado de tal manera que el dibujo de su rostro está feliz. No obstante, si se gira y se muestra malhumorado, serás afortunado si huyes de allí. Feliz tal vez se acerque a ti de un modo juguetón, pero triste... bueno... Solo tenemos testimonios escritos de la época de antes de los móviles, antes de que se prohibiese la entrada de edificaciones pantanosas por estos mismos seres. Supervivientes de excursiones en grupos cuentan que hallarlo malhumorado resultará en ver cómo su boca se abre y de él salir una hilera de dientes dispuestos en espiral cual lamprea, agarrar al humano que tenga más cerca y empezar a succionar su sangre. No hay manera convencional de separar a la criatura del humano, y cuando hasta la última gota de sangre se haya ido de su cuerpo tras un par de minutos agónicos de chupar, el ser volverá a su expresión feliz, casi burlesca, para irse de allá flotando. En Finlandia, si vas solo de noche, puedes toparte con una figura. En un inicio una suerte de pegote, con 3 ojos casi como dibujados por un niño, una esfera blanca con una mota negra, observándote fijamente. Si te adentras a un edificio, sea donde sea que hayas visto a la criatura con respecto al edificio, verás que te observa fijamente a través de la ventana. No importa qué piso o donde esté, la criatura aparece. Todo intento de comunicarse vía teléfono es inútil. Una vez entres al edificio es imposible salir luego, fuera de notas dejadas dentro, fotos y demás. No se sabe nada más de este ser. Hasta que no se llega al piso superior, la noche no acabará nunca por mucho tiempo que la persona quiera estar en el hogar. No se sabe lo que ocurre allí arriba, pero el sentimiento de estar siendo observado constantemente y de la soledad volverá loco a cualquiera. Hay 2 maneras de evitarse mayores problemas. O se espera que sea de día antes de entrar a cualquier sitio, o se decide morir estando ya en la casa. Estamos hablando del coma de Silma. Toda América Central continental, contando el extremo sur de México, está repleta de fauna fascinante, como jaguares, tapires, tucanes y demás, pero hay un ser que bien podría entrar entre la fauna de este lugar, salvo por un detalle peculiar. No solo porque pese a ser un anfibio es biológicamente casi imposible morfológicamente catalogarle en ninguna familia en específico, sino que por el hecho de que no emana sombras, y que si no quiere ser tocado esté atravesado con el fantasma. Imagínate, un guardabosques que ve que este ser se la abalanza, por lo que le dispara, mas ninguna bala da a atinarle. Lo que sí que infringiría daño en esa escena serían las centenares de hileras de afiladísimos dientes que desmenuzaría la carne del pobre infeliz.
Fuertes, grandes, veloces y voraces, a las gentes del lugar no les ha hecho falta romperse la cabeza para inventarse a monstruos que se llevaran a los niños en caso de portarse mal. Hablamos del Samaleón. En 1998, una familia que iba de viaje al este de Polonia alquiló un coche para pasar las vacaciones, unas que ansiaban y que prometían ser divertidas. El dueño es algo errático, de pelo grasiento, raquítico, pálido pero formal, demasiado incluso, como si tuviera un palo metido en el culo. Pero en fin, gente más rara se encontraron en Renfe. Un respiro para el padre del trabajo, para los hijos de la escuela y para la madre de las tareas del hogar. Atraviesan kilómetros de pueblos con nombres impronunciables y de bosques frondosos preciosos. En la radio hablan de que poco a poco la economía va mejorando y el sol irradia con optimismo en el cielo. La primera noche paran en un hotel y nada muy inusual sucede. El segundo día de viaje, en cambio, la situación se tensa, las discusiones son constantes e incluso el coche ha de parar para que el padre se desahogue con un cubo de basura en vez de con su mujer delante de sus hijos. Al tercer día, el último que les quedaba para llegar al objetivo, el padre bebe alcohol antes de partir conduciendo. La mujer lo descubre a punto de llegar, de noche, y se da lugar a otra discusión. El sol ya no irradia, sino que una espesa niebla lo cubre todo. El padre sale del coche balbuceando entre eructos y el hipo, y tras haber caminado un buen tramo, se gira a su coche, a punto de disculparse con su mujer e hijos que seguramente estarían llorando, salvo que de la silueta del coche ve brotar unos tentáculos que lo envuelven y lo hace desaparecer. Esta es la historia de la familia Dąbrowski en su encuentro con el Namiatowi Samochód. Esta familia era conocida por su vecindario como una muy pacífica y modelo a seguir. Cuando el padre logra ubicarse y tras llamar a la policía, saltan las alarmas de la OOO, quienes tuvieron un caso muy semejante hacía décadas, salvo que en esta ocasión el padre, con su Polaroid, pudo hacer una fotografía de los tentáculos antes de llevarse el coche, razón por la que sería investigado años antes de su autodestrucción en el 2007, si sabéis de lo que hablo. Una reacción muy poco usual. Familia feliz que emprende un viaje de verano al este, que empieza en discusión en el coche pero que este es devorado por unos tentáculos, solo quedando indemne el padre. No se sabe qué ni por qué se lleva eso al coche con las familias. Se intentó contactar con el alquiler del coche, pero el lugar al que juraba el padre que pertenecía estaba supuestamente en ruinas desde hacía décadas, siendo un supermercado antes de cerrar de hecho. Este caso fue insólito en su momento, visibilizando la existencia de la OOO y de estas criaturas extrañas.